vamos a ver la medida geométrica. ¿Qué es la medida geométrica? En matemáticas y estadística la medida geométrica es una cantidad arbitraria de números de n raíz. ¿Qué quiere significar esto? Que los datos que siempre vamos a obtener siempre deben de ser mayores que 0, es decir, datos siempre positivos. Para la medida geométrica hay dos fórmulas. Igualmente, tenemos que indicar que también dentro de las medidas de tendencia central se encuentran la medida geométrica, la medida armónica y la medida aritmética. La medida geométrica y la medida armónica se utilizan siempre para progresiones geométricas y para hallar razones de intereses compuestos o de números de índice. Este es el dato para la medida geométrica. La medida armónica también se utiliza, y estos dos datos, tanto la geométrica como la armónica, siempre van a dar datos inferiores a la medida aritmética. Entonces vamos a empezar con la medida geométrica. Tenemos la siguiente tabla. En la tabla entonces tenemos el límite superior y el límite inferior. Límite superior, límite inferior. Entonces cada uno de los datos están organizados y tenemos las frecuencias absolutas, que en este caso para nuestros datos serían 6, 3, 2 y 4. Y n, que es el total de datos, en este caso 15. En la siguiente columna tenemos las marcas de clase. Entonces vamos a ver cómo hallar las marcas de clase. Les recuerdo que la fórmula para hallar las marcas de clase es igual al límite superior más el límite inferior, toda la sumatoria de esos dos dividido entre 2. Entonces si yo quiero hallar mi marca de clase número 1, entonces sumo 90 más 75, siendo 90 el límite superior y 75 el límite inferior. Esa sumatoria la vamos a ir entre 2. La suma entre 90 y 75 nos da 165. Y a ese dato le sacamos la mitad, es decir, 82,5. Recuerde por favor, cuando utilice la calculadora, no escribir 90 más 75 dividido entre 2. ¿Cómo? Hay veces se escriben de esta forma y la calculadora asume es que le va a sacar la mitad a 75, es decir, lo va a ir entre 2 y luego le va a sumar 90. Este no es el procedimiento que se debe realizar en la calculadora. Recuerde siempre utilizar paréntesis para colocar 90 más 75, cierra el paréntesis, dividido entre 2. Y ahí sí, el igual. Ese resultado le va a dar 82,5. Pero vamos a hallar otro dato. Vamos a hallar entonces el dato número 3, es decir, la marca de clase X3. La marca de clase X3 hace referencia al dato que está en el intervalo número 3. Entonces, el límite superior va a ser 120, el límite inferior va a ser 105, y esos dos datos se suman y se dividen entre 2. La sumatoria entre 120 y 105 nos daría 225, dividido entre 2 nos daría de resultado 112,5. A trabajar con la primera fórmula de la medida geométrica, es decir, con el antilogaritmo. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la sumatoria de los fi por el logaritmo de los xy, es decir, tenemos que hallar el logaritmo de las marcas de clase y ese resultado multiplicarlo por las frecuencias absolutas. Y al final tenemos que sumar esa columna. Luego, después de que tengamos ese valor, lo vamos a dividir entre n. ¿Qué significa antilogarismo? Recuerden que en la calculadora antilogarismo o anti significa que usted va a oprimir la tecla Shift en su calculadora y luego la tecla que les están indicando. En este caso sería Shift logaritmo. Vamos entonces primero a hacer la tabla de los valores de los fi por logaritmo de los xy. ¿Cómo es la fórmula entonces? Tenemos entonces dos datos. La marca de clase que viene siendo, en este caso, 82,5 y la frecuencia absoluta que viene siendo 6. Entonces yo voy a escribir acá 6 logaritmo, en este caso, de 82,5. Con esto nos ayudamos con la calculadora, entonces vamos a hacerlo con la calculadora. Entonces con la calculadora colocamos 6 por logaritmo 82,5 y colocamos el igual. El resultado nos da 11,49. Como observan, no necesitamos utilizar los paréntesis. Con la calculadora en este caso, usted puede escribir entonces el valor sin los paréntesis. Podemos escribir 2
logaritmo. Entonces el dato 2 va con el logaritmo de 112,5. 112,5. Entonces vamos a hacer nuevamente en la calculadora el resultado. 2 logaritmo. Observe que ya no estoy colocando el signo por, sino directamente estoy colocando 2 logaritmo 102.5. Y el resultado viene siendo 4.10. Siempre vamos a tomar 2 decimales después de la coma. O sea que el resultado aquí viene siendo 4,10. Pero vamos a hallar el segundo dato. Entonces para este caso sería 3 logaritmo de 97.5. Entonces nuevamente 3 logaritmo 97.5. Y el resultado 5.96. Entonces 5,9. Entonces aquí vamos a usar los paréntesis. 4 logaritmo de 127,5. Igual, entonces aquí voy a usar los paréntesis para que sepan que va a dar el mismo resultado. 4 logaritmo 127.5, y ya estamos usando los paréntesis, coloco el igual y me da 8.42. Vamos a hacer la sumatoria de la columna que tenemos en este momento. Entonces vamos a sumar 11.49 más 5.96 más 4.10 más 8.42. Entonces vamos a hacerlo con la ayuda de la calculadora. 11.49 más 5.96 más 4.10 más 8.42. 8.42. Eso es igual a 29.97. Entonces aquí colocamos 29.97. ¿Esto qué significa este resultado? Este resultado significa la sumatoria de FI por el logaritmo de XI. Entonces, como para que tengan en cuenta esa parte, entonces sumatoria de FI por el logaritmo de XI. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta solamente dividirlo entre n. Entonces vamos a borrar esta partecita de acá. Entonces coloco sumatoria de FI por el logaritmo de XI, que sabemos que es 29.97, y esto va a ser dividido entre n, dividido entre, que en este caso 15. 29.97 dividido entre 15 nos da como resultado 1.99. 1,998. Media geométrica es igual al antilogaritmo. Entonces recuerden, ¿antilogaritmo de qué? Entonces el dato que tenemos, 1,998. ¿Cómo vamos a usarlo en la calculadora? Entonces recuerden, para como es antilogaritmo, voy a oprimir la tecla Shift una sola vez, luego log, que es logaritmo, y aparece de esta forma. Y luego después de esto voy a usar el paréntesis y voy a colocar 1.99.8, cierro el paréntesis, igual, y entonces el resultado es la media geométrica, el 99.54. La media geométrica para estos datos agrupados es igual a 99,54. Y esa es la forma para hallar la medida geométrica con el antilogaritmo.